a todos en este Viernes Santo, a esta tercera meditación de nuestro retiro sobre Mateo 26, 18. Comenzamos pidiéndole al Señor nos envíe su Santo Espíritu para que ilumine nuestros corazones, nuestras inteligencias, pidiendo también la asistencia de la Virgen María, particularmente en este día donde celebramos ese misterio central de nuestra fe, la pasión de nuestro Señor. Muere por nosotros en la cruz. Ante esta cruz, aquí nos inclinamos hacia ella espiritualmente y le pedimos nos cobija y nos ayude con su gracia a seguirlo hasta el final. Tu Santo Espíritu, Padre, se derrame en nuestros corazones e inteligencias, nos conduzca a la verdad plena del amor que se entrega hasta el final. Cristo, tu Hijo, el Cordero inmolado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Como les decía ayer, nunca imaginé lo real y lo concreto que iba a tornarse este versículo de San Mateo. Quiero celebrar la Pascua en tu casa. Ayer, al meditar sobre la primera parte de este versículo, veíamos lo que podía significar ese lugar. El dónde, Señor, quieres que preparemos la Pascua. Y decíamos también que si no se menciona el nombre del propietario, Mateo dice, vayan a casa de un tal, es para que cada uno se sienta interpelado. Esa casa es la nuestra. Es una forma de el evangelista decirnos que nos tenemos que sentir interpelados personalmente. También veíamos ayer en esa primera parte del versículo que, siguiendo las traducciones que hace San Jerónimo, tanto de Mateo como de Marcos como de Lucas, con esa palabra griega, oikodespote, ¿sí? Vayan a casa de un tal. En Marcos, San Jerónimo traduce ese término como dueño, señor de la casa, lo veíamos ayer, y en Lucas la misma palabra la traduce diciendo al padre de familia de la casa. Y les decía que siguiendo la tradición bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el padre de familia, el varón, es quien tiene la responsabilidad de ser la autoridad religiosa en su hogar. El hombre es el responsable principal de ese paso, de esa Pascua, de ese tránsito del Señor en su hogar. Él es el primero entonces a quien el Señor le dirige su petición de alojarlo. Es Él el encargado de tenerle una pieza adecuada para su Pascua con sus discípulos. Vamos a hablar más tarde de esta pieza. Ven, el jefe de familia, el varón, el esposo, en el plan de Dios tiene esa responsabilidad. En la iglesia de Dios somos los sacerdotes, el obispo, los sacerdotes quienes en esta casa de Dios que es la iglesia tenemos esa responsabilidad de dejar pasar al Señor, de alojarlo, para llevar esa Pascua o llevar a esa Pascua a todos sus hijos. Las consignas de Jesús a los apóstoles es de dirigirse entonces a este padre de familia o a este dueño de la casa. Es a él de dirigirle directamente la pregunta y su deseo. Quiero celebrar la Pascua en tu casa. La Pascua del Éxodo, que recorrimos un poco ayer, está marcada por un carácter eminentemente familiar. Vuelvo a tomar los primeros versículos, particularmente el versículo 3.
el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Durante la noche, versículo 12, yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales, y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. A la idolatría, el terrible y gran pecado de Israel que se repite y que finalmente seguimos repitiendo, muchas veces con conciencia o sin ella. Versículo 13. En las casas donde estén ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esa sangre, yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará mientras golpeo Egipto. Hoy que estamos en este confinamiento y con esta plaga, con este virus, cómo de repente las palabras de la Escritura se pueden tornar en verdad tan reales, tan concretas. La plaga no los alcanzará si se quedan en su casa, si marcan con esta sangre los dinteles de la puerta. En las casas donde se sacrifica el cordero, en las casas que se celebra la Pascua del Señor, este versículo 13 dice que quedarán protegidas por esa sangre puesta en las puertas. Nosotros sabemos bien, esta prefiguración era Cristo, esa sangre es la sangre del Cordero inmolado en la cruz. Esa sangre es el signo del amor de Dios, del amor de Cristo que se entrega hasta el extremo, como escuchamos ayer en la cena de Juan. Es el amor que se entrega hasta la última gota en la cruz. Es el amor de Dios, entonces, lo único que puede proteger un hogar. Hermanos, no son las imágenes devocionales, no es el rosario colgado en el retrovisor de tu coche, no es la estampita de San Judas Tadeo o del santo de tu devoción en tu cartera, no es un hilito rojo con un ojo de venado en la muñeca de tu bebé, en la mano, para protegerlo del mal de ojo. No es una imagen de San Martín Caballero con un pedazo de sábila y una armadura en la entrada de tu negocio para la buena suerte y para protegerte de los malos espíritus, de las malas vibras. No es llevando a un charlatán a tu casa para que nivele y regule las energías positivo-negativas con el Feng Shui, para que logres así un ambiente de bienestar y armonía en tu casa. Tantas estupideces como esas que aún el católico de hoy hace. No, lo único que detiene a las fuerzas del mal y que les impide entrar en tu hogar es el amor de Dios. Es el amor de Dios libremente aceptado y vivido en tu casa, que es lo que significa esa sangre del Cordero. Son los dinteles de la puerta de la casa que deben ser marcados con la sangre del Cordero inmolado. Leemos en el versículo 22 al 25 del Éxodo 12. Pero también ahí debían colgar también un pergamino con las palabras del Deuteronomio. Eso lo hacía después la devoción popular de Israel. Lo tenemos en el Deuteronomio 6, versículos 4, 9 y también Deuteronomio 11, 13, 21. El texto es este: escucha, Israel, el Señor es el único Señor. Tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo.
Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Los judíos pintaban literalmente con esa sangre del cordero inmolado los dinteles de sus puertas, pero también ponían un pergamino con este pasaje del Deuteronomio, el famoso Shema Israel. Escucha, Israel. Grábalos en tu mano como una señal. La mano es el simbolismo del hacer humano, el quehacer. Que todo lo que tú hagas vaya impregnado de esa sangre, es decir, de ese amor redentor de Cristo. Ponlos en la frente como tu distintivo. Ayer les hablaba en la mañana de la inteligencia. El padre Martín también en su plática del miércoles habló de la inteligencia, una de las grandes traiciones que le hacemos al Señor. Vivir una fe sin inteligencia, no leer la Biblia, no aprender más de mi fe con el catecismo, con los documentos, saber qué es lo que realmente el Señor quiere de mí, buscar, pensar. Bien, aquí también el texto dice, póntelos en la frente, estos mandamientos, esta acción de Dios, esta Pascua de Dios, póntelos en la frente como tu distintivo, así como las manos son el signo del hacer, del quehacer, del trabajo humano. La mente es la inteligencia, la mente es el pensamiento, la mente es este distintivo de los seres humanos. Es nuestra imagen y semejanza de Dios, nuestras capacidades espirituales. Vivir la Pascua es vivirla con inteligencia. Vivir la misa es vivirla con inteligencia. Es saber exactamente y cada vez más profundamente lo que ello representa en nuestras vidas. ¿Por qué cuelgas el rosario en el retrovisor de tu coche cuando la mayor parte de estas personas que lo ponen ni siquiera lo saben rezar, ni lo rezan, ni les interesa rezarlo? Es un amuleto. Esa medalla de San Benito, esa estampita en tu cartera, ¿para qué lo tienes ahí? Hay tanta gente que es tan devota de San Juditas. Y les he preguntado, a ver, háblame de San Juditas, ¿quién es San Judas? Y no saben quién es, no saben siquiera que es un apóstol. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como un distintivo. Es el amor de Dios, es el amor de Cristo entregado, esa sangre con la cual debemos marcar nuestras casas, nuestros corazones. Y así enseñarlo. Tú, padre de familia, madre de familia, a tus hijos, ustedes, abuelos, a sus nietos, y esto de generación por generación. Versículo 14 del Éxodo 12, ustedes harán recuerdo de este día año tras año y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. El cordero se comerá dentro de la casa. Toda la comunidad de Israel observará este rito. Toda esta Pascua, antigua Pascua, la nueva Pascua, tiene ese carácter eminentemente familiar. También hoy, que estamos viviendo esta Pascua 2020 en nuestras casas, literalmente, ¿cuánta fuerza no toma esta palabra de Dios? ¿Qué pasa en la casa? ¿Por qué el simbolismo de la casa? ¿Por qué es un simbolismo? Porque la manifestación divina va a acontecer al interior de la casa. Es toda la comunidad la que está involucrada, leemos en el Éxodo. ¿Sí? El mandato es para todos, pero el rito se llevará dentro del cuadro familiar. No por nada, después de la construcción de la tienda del encuentro en el Éxodo 25, o la tienda de las citas, como es conocida también,
A partir de ese momento, solo será ahí que Dios se va a comunicar con Moisés y con Aarón algunas veces, y a través de ellos con su pueblo. Es en la tienda donde solamente podía acceder Moisés y Aarón. En la Biblia podemos ver cómo en ciertos momentos importantes o decisivos de la historia santa, la manifestación divina ocurre al interior del hogar, al interior de la casa. Y algunos pasajes, hacemos un pequeño recorrido, comenzando con Noé. Génesis 7, 1-23. Él y su familia se salvaron de perecer con el diluvio porque se resguardaron en el arca obedeciendo a Dios. El arca de Noé fungía en esos momentos como la casa común, la casa de él y de su familia, tanto como de los animales rescatados. En este caso, sabemos bien, símbolo de la casa de Dios futura, que será la iglesia, fundada por Cristo. Esta casa, la iglesia, encargada de resguardar a la familia de Dios de las tempestades de la vida. Porque esta barca sigue siendo sacudida. El Papa Francisco, en la semana pasada, en esta hora santa, en esta bendición extraordinaria, Urbi et Orbi, tomó este pasaje meditándolo bellamente. La barca sacudida. Si hoy la iglesia estamos sacudidos, bien, permanezcamos en ella, como Noé, Abraham, o Abram, porque antes del capítulo 17 es Abram. En el capítulo 15, 5, es dentro de su casa, de su tienda, que recibió la promesa de un hijo nacido de sus entrañas. Y 14 años después, más adelante, Génesis 18:1, cuando Dios está a un año de cumplir esa promesa, fueron 14 años de espera, 14 años de espera de la llegada de Isaac. Un año antes, Dios se le vuelve a manifestar bajo la forma de 3 personajes misteriosos en Mambré. ¿Y en dónde se le manifiesta? Dice el texto de Génesis 18:1, a la entrada de su tienda. Lot, sobrino de Abraham, es desde el interior de su casa que los 2 ángeles que él había alojado la noche anterior lo salvan de ser ultrajado por la gente perversa de Sodoma. Génesis 19:10. En el Nuevo Testamento, Zaqueo, Jesús va a colmar sobremanera el deseo de este chaparrito que nos cuenta Lucas en el capítulo 19. Es un cobrador de impuestos y Jesús va a colmar su deseo sobremanera. Es al interior de la casa de Zaqueo donde éste alcanzará la conversión y la salvación. Zaqueo, lo sabemos bien, es uno de los pasajes más conocidos en su eufórico deseo de ver a Jesús. Salió de su casa y se trepó en un árbol, pero es Jesús quien volteó a verlo. ¿Se acuerdan que ayer les hablé de la visión? La misa no es una cuestión de oídas, es una cuestión de visión. Zaqueo quiere ver a Jesús y es Jesús el que voltea y lo ve a él trepado en su árbol. Y es ahí que le dice, no es ahí, no es fuera de tu casa, sino dentro de ella, que yo quiero encontrarme contigo. Zaqueo, baja pronto porque yo quiero alojarme hoy en tu casa. El Pentecostés, los apóstoles están en la casa, en el cenáculo tradicionalmente se sabe. Ahí donde Jesús vivió su última cena. Es ahí donde ellos van a recibir al Espíritu Santo, Hechos 1:13. Pablo es en casa de un tal Judas,
que recibe la visita de Ananías, nos dice Lucas en Hechos 9:11. Ananías, enviado por Jesús resucitado para sanar a Pablo de la ceguera en la cual había caído en el momento de su conversión, de esta aparición de Jesús resucitado. Regreso al Antiguo Testamento con David. David quiere construirle una casa al Señor. Estoy en segundo libro de Samuel 7:11. Pero es el Señor quien le dice que es Él, Dios, quien le va a construir una casa a David. Y el arquitecto de dicha casa será su descendiente. La profecía de Jesús. Es Jesús el que nos construirá una casa. La Pascua es para ser vivida desde la intimidad del corazón, veíamos ayer. Un corazón que se sabe necesitado de libertad y que reconoce el llamado y el deseo de Dios de liberarnos, de redimirnos, de glorificarse a sí mismo con esta obra salvadora. Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti, decía San Agustín. La invitación de Dios, el deseo del Señor es de habitar nuestro corazón. Un corazón espacioso, bien dispuesto, y realizar ahí su obra redentora, celebrando su Pascua con nosotros en nuestra casa. Entonces, como a Noé, nos pide construirle un arca que le permita renovar su creación, ya no con un diluvio destructor, sino con ese torrente del amor que brota de la cruz, que brota de los corazones que creen en Él. De su sangre brotó en la lanzada, lo escucharemos esta tarde, sangre y agua, ese nuevo diluvio que viene a regenerar todo. Esa agua que brotará de los que creen en Él, el Espíritu Santo, que Jesús proclamó en el templo, en el capítulo 7, 37 de Juan. Como Abraham, hoy el Señor nos pide recibirlo en nuestra tienda, en nuestro corazón, para hacernos escuchar sus promesas de vida y de plenitud. Como a Lot, hoy el Señor nos pide alojar a sus ángeles, esos enviados de Dios de todos los tiempos, para protegernos y ayudarnos contra los ataques del enemigo. En la misa, unimos nuestras voces a las de los coros angélicos al cantar el Gloria y el Santo. Y una de las oraciones de preparación de la misa para el sacerdote que hacemos es dirigida también a los ángeles, especialmente al arcángel San Miguel. Lot, por haber acogido a los ángeles en su casa, del interior de su casa esos ángeles lo rescataron y lo salvaron. Como a Zaqueo, hoy Jesús nos pide posada en nuestra propia casa. Hoy Jesús nos mira, así como miró desde la cruz a María y a su discípulo al lado. Como a Zaqueo nos dice, baja, o mejor dicho, sube a mi cruz. Yo quiero hoy alojarme en tu casa. Hoy el Señor nos pide ser anfitriones de su salvación. Hoy nos pide como a Zaqueo recibirlo con prontitud, con alegría, lo cual nos va a mover inevitablemente a una conversión verdadera, aportando dicha y felicidad en nuestra propia vida, en nuestro corazón, en nuestra familia. Y con el deseo de ese chaparrito de ver a Jesús y de Jesús que alza su vista para mirarlo a Él, nos hace ver que ese encuentro misterioso con Dios es en la contemplación que se realiza. Cuando el sacerdote alza la forma consagrada, que ya no es pan, es su cuerpo, el cáliz consagrado, que ya no es vino, es su sangre, es ahí que entramos en esa contemplación.
que Jesús nos atrae hacia Él, nuestros ojos para que lo miremos, para que lo contemplemos, como Zaqueo, como los apóstoles en el cenáculo, nos pide permanecer en ese espacio interior, en donde hará derramar su Santo Espíritu, el único que puede expulsar todo temor y nos llena de la fuerza divina, de esa fuerza vivificante, para entonces sí salir renovados y anunciar valientemente como Pedro y los apóstoles, anunciar la buena nueva, decididamente. Y a partir de ahí se extendió por toda la tierra hasta el día de hoy y no termina. Como a Pablo, nos pide la paciencia, nos pide ser pacientes en aquella habitación oscura, cuando no vemos claro, pero también en aquella habitación oscura de la fe, como les decía ayer, esperando la llegada de nuestro Ananías, que al imponernos las manos, hará de la parte de Jesús el milagro de volvernos a la luz, o de hacer de esa oscuridad de la fe una claridad tan luminosa como el día. La imposición de las manos. Ananías impuso las manos, este gesto sacramental que los sacerdotes hacemos en todos los sacramentos, en la misa, ese gesto de la epíclesis, de imposición en las manos sobre las ofrendas, ese gesto de imposición en el sacramento de la reconciliación, donde realmente recibimos esa luz, ese perdón, esa vida nueva, esa transformación total, como Pablo la recibió por esa imposición de las manos de Ananías, y recobró la vista y comenzó a ser a partir de ahí el gran Pablo de Tarso, como David, el gran rey por antonomasia. El Señor quiere que deseemos construirle una morada digna, aunque en realidad sepamos que es Él quien en Cristo ya nos ha construido una casa, nuestra verdadera morada. Es el corazón abierto del crucificado. Esa es nuestra casa. Nosotros pensamos construirle una casa, pero dice el Señor, sí, házmela, porque lo acepta. Pero le dice a David, yo soy el que te va a construir una casa, y esa casa es justamente el corazón atravesado de Jesús en la cruz, que hoy contemplamos particularmente en este Viernes Santo. Es ahí en donde el Padre habita, en donde nos hace cohabitar con Él, por Cristo, con Él y en Él. Decimos en la misa al final de la plegaria eucarística. La casa es el lugar de refugio, es el lugar de descanso. La casa para los judíos es ese lugar, como para nosotros, de hecho, para los seres humanos. La casa es donde podemos recibir a los amigos, es donde podemos celebrar la fiesta familiar. Pero Cristo no tuvo casa. Cristo, después de haber dejado la casa paterna, ya no tuvo siquiera un lugar en donde recostar su cabeza. Un día le dijo a alguien que le decía, Señor, yo te quiero seguir. Y el Señor le dijo, pues si quieres, pero si me sigues, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar su cabeza. Mateo 8, 20. San Juan, hace notar de manera muy conmovedora esta verdad cuando justo al final de una fiesta de Pascua, que mañana veremos con San Juan, la segunda Pascua, en el capítulo 7 de su Evangelio, Juan va a decir así va a terminar el capítulo 7 al final de esta Pascua, 7:53. Y se fue cada uno a su casa. Y comienza el capítulo 8, versículo 1 diciendo, Jesús por su parte se fue al monte de los olivos. Todos se fueron a su casa, pero Jesús no tiene casa.
Él se va al Monte de los Olivos, que en realidad es su casa, porque es ahí donde se va a encontrar con su Padre, con Dios, para orar. Pero no tiene casa, casa física. Son palabras muy conmovedoras de Juan. Sí, tiene una casa, es su Padre, es la oración, es esa cima de ese monte. Pero también no tiene casa física. Y aquí entonces resuena con esa fuerza particular vayan a casa de un tal y díganle: hoy quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Otro detalle que nos permite mejor comprender este misterio de la intimidad de la Pascua al interior de la casa y por tanto de cada misa es la traducción que San Jerónimo hace de la preposición griega pros de, junto o hacia, que al latín va a traducir por apud, que significa al lado de, junto a, o metafóricamente en casa de. Apud te faccio Pasca cum discipulis meis. Si leyéramos en el latín ese versículo 18, esa frase de Mateo 26, 18, apud te faccio Pasca cum discipulis meis. Ese apud literalmente es junto a. Entonces, traducido literalmente, ese versículo, esas palabras, podríamos leerlo así: al lado tuyo, junto a ti, yo quiero hacer, realizar, confeccionar mi Pascua con mis discípulos. Es junto a ti, es ese en tu casa, apud te, es junto a ti. Ven esa intimidad tan profunda. Así deberíamos llegar a misa. Dale importancia de llegar temprano a misa, 10 minutos antes de que comience la misa. Llegando ya habiendo meditado el pasaje del Evangelio, de las lecturas, las oraciones, habiendo orado ya una lección divina, para realmente llegar con ese espíritu en la intimidad. Tanto sacerdotes como fieles, junto a ti. Que haya cientos de personas en la iglesia, que haya 2 o 3 nada más. Tú debes de estar ahí junto al Maestro. Junto a ti me hace pensar en la narración de la cena de San Juan que tuvimos ayer. El texto del cuarto evangelista menciona que el discípulo amado estaba recostado al lado de Jesús en la mesa. Recumbens in sino Jesu, dice la traducción. Juan 13:23. Este recumbens in es una posición privilegiada que ahí sí tenemos que entender, no metafóricamente, sino literalmente, de manera física. Juan estaba al lado de Jesús, lo que le permitió poder reclinar su cabeza sobre su pecho, sobre su corazón, sobre esa casa que Dios mismo nos ha preparado, esa casa de la cual hablaba a David. Y si el corazón, como dijimos ayer, es esa casa donde Jesús quiere celebrar su Pascua, Juan entra, por así decir, en la casa del corazón de Jesús, con ese gesto de recostar su cabeza sobre su pecho en la cena. Ven ese apus de junto a ti, al lado de,
en San Juan va a tomar un aspecto mucho más profundo, mucho más concreto, materialmente al lado del Maestro. Pregúntate, ¿cómo vives tú la misa? ¿Estás realmente al lado del Maestro? ¿Quieres estar ahí? ¿Llegas con ese deseo? Es un gran examen de conciencia que podemos y debemos hacer todos. Y finalmente, este al lado de me hace pensar también en San Juan, capítulo 19, versículo 26, que para nosotros los hermanos de San Juan es un versículo que lo tenemos grabado, lo debemos de tener grabado en oro en nuestro corazón. Conocemos ese versículo. Jesús está en la cruz y de repente ve a su madre y junto a ella al discípulo que más quería. Esa causa de estos vínculos semánticos que he hecho con las traducciones, con las palabras en griego traducidas al latín por San Jerónimo, que pienso que esta es una de las razones por las cuales Juan fue el único que no abandonó a Jesús en su pasión y llegó hasta el final, al pie de la cruz. De hecho, muchas de las representaciones de este versículo, Juan 19, 26, ponen a Jesús y a María de cada lado de la cruz. Y sí, aquí Juan aparece al lado de María, pero en realidad lo podemos y lo debemos de interpretar también que estaba al lado, literalmente al lado de la cruz de Jesús, los dos, y al lado cada uno. Cuando estás cerca de María, estás cerca, estás al lado literalmente de Jesús, estás al lado de la cruz. Qué pena que tantos pongan a María a un lado de su vida. Hablo de los católicos y de los no católicos también. Qué error tan grande. Pensando que María va a opacar, cuando al contrario, María es la que mejor nos permite ver esa luz redentora. El discípulo amado estaba al lado, Jesús lo vio al lado de ella. Juan vivió entonces la Eucaristía de la forma a la que está llamado vivirla todo discípulo, al lado de Jesús y recargando su cabeza en el pecho del Maestro en la última cena. Es la única forma de poder llegar a esa perseverancia final, lo que te va a permitir poder llegar hasta el final en tu vida, en tu carrera, lo que te va a permitir llegar hasta el final, hasta el pie de la cruz. Es el único apóstol que estuvo ahí. Por eso también quizás sea que Juan es el único de los 12, el último de estar sobre este mundo, sobre esta tierra, y aparte es el único apóstol que no sabemos ni cómo murió, ni dónde están sus restos. Hay un misterio que engloba la vida de Juan, el discípulo muy amado. Pero esta perseverancia, este llegar hasta el final, es por esa intimidad con la cual vivió la Eucaristía. Para poder vivir las dificultades de esta vida, las vicisitudes, las crisis constantes que tenemos que vivir personal, familiar, conyugal, eclesialmente, hoy esta crisis mundial, cualquier crisis en nuestra vida como cristianos. ¿Cómo vamos a poder atravesarlas hasta el final? Manteniéndonos firmes, viviendo la Eucaristía íntimamente, como Juan, manteniéndonos cerca de María en la cruz,
Es la madre, nuestra madre, la que nos da valor, energía, fuerza, confianza. Eso lo sabemos todos los que somos hijos. Juan nos enseña así a vivir la Eucaristía, la Pascua del Señor. Es así como Jesús quiere vivir su Pascua en nuestra casa, al lado nuestro, junto a nosotros, y ver junto a nosotros, o más bien vernos a nosotros junto a su madre. Y que en esta actitud, en un acto de fe y de adoración, recostemos nuestra cabeza sobre su pecho. Solo viviendo así la Pascua del Señor, solo viviendo así la Santa Misa, podremos avanzar en pos suya hasta el final, permaneciendo firmes con María, al lado de María, al pie de la cruz. Esta crisis mundial, esta pandemia, hay que vivirla ahí, al lado del Maestro, ahí al pie de la cruz con María. Sí, con dolor, porque sufrimos. Hoy particularmente unamos nuestros corazones, nuestra oración a todas las madres que han perdido un hijo por esta pandemia, a todas las familias que han perdido un ser querido, a todos esos hijos, nietos, bisnietos que han perdido a sus abuelos, a sus bisabuelos porque son los más vulnerables, que han perdido quizás no a un anciano, pero sí a un familiar enfermo y que no soportó el virus. Hoy, al mirar la cruz de nuestro Señor, hoy al celebrar esta tarde la pasión del Señor, pensemos en todos ellos y seamos María y consolemos con nuestra oración esos corazones hoy atribulados y seamos como Juan, un discípulo muy amado del Señor al lado de su madre, y ahí ser hoy nosotros ese soporte de todos aquellos que sufren la muerte por esta pandemia. Virgen María, ayúdanos a saber permanecer junto a ti, junto a la cruz de tu Hijo, firmes en nuestra fe. Intercede por cada uno de nosotros. Ayúdanos en nuestras debilidades. Y tú, San Juan, enséñanos a estar en esa intimidad constante con el Maestro, a estar siempre al lado suyo y a recostar nuestra cabeza en su corazón, que es nuestra casa, la que Él mismo nos ha preparado. Amén. Nos vemos esta noche para la siguiente meditación y esta tarde nos encontramos también a las 3 para el oficio de la pasión, juntos ahí, al pie de la cruz del Maestro. Que tengan buen día.